Hola, soy Marlon Ceballos, Adobe Community Professional, y en el tutorial de hoy les voy a mostrar en Illustrator cómo poder hacer elementos en 3D. Si nosotros dentro de Illustrator vamos al menú Efecto 3D, vamos a encontrar dentro de este submenú tres opciones diferentes para aplicar efectos de 3D. La primera opción se llama Extrusión y Biselado, la segunda se llama Revolve o Revoluciones, y la tercera es una opción de rotación. En este ejemplo, o en este tutorial, vamos a realizar esta botella, tal como ustedes la están viendo. Y este efecto lo vamos a utilizar con el comando Revolve. Sin embargo, voy a explicarles rápidamente el primero y el tercer comando para que miren de qué se trata o cómo funciona. Vamos a escribir un texto. Y bajo el menú Efecto, la opción 3D, vamos a aplicar la primera opción de extrusión. La opción de extrusión ustedes la habrán visto en otros programas vectoriales. Básicamente lo que hace es generar una profundidad. Antes de aplicar este efecto voy a cambiarle el color para que sea más fácil notar el efecto. Y aplico ahora el comando Revolve. Entonces, menú Efecto, 3D, revoluciones. Perdón. Menú Effect, 3D y extrusión porque voy a mostrarles el primer efecto. Hago clic dentro de esta casilla de previsualización y ya tenemos entonces el efecto de profundidad o de extrusión. Este efecto yo lo puedo ampliar con esta casilla, profundidad de extrusión, Stroke Deep, todo el valor que yo necesite, y puedo rotar el elemento con este cubo o con estos valores que yo puedo digitar manualmente o arrastrando este icono. Finalmente hacemos clic en el botón de OK y dado que este efecto que acabo de aplicar está bajo el menú Efecto, entonces va a estar listado dentro del panel de apariencia. El panel de apariencia me lista todos los efectos y todas las características que yo aplico a los elementos dentro de Illustrator. Aquí tenemos entonces el efecto 3D. Tenemos un icono que yo puedo deshabilitar o habilitar para ocultar o mostrar el efecto. Y yo puedo también hacer un doble clic sobre el texto, que de hecho es un hiperlink, y esto lo que hace es abrir nuevamente la misma ventana del efecto con los valores que yo digité, de manera que pueda hacer las modificaciones necesarias. Voy a hacer clic para cerrar esta ventana, hice clic en OK, y ahora seleccionando el efecto hago clic en el potecito de la basura, en el icono de la basura, para eliminarlo totalmente. El tercer efecto, que se llama rotar, genera una rotación en 3 dimensiones. Seguramente con solo este texto no vamos a ver claramente el efecto, o por lo menos no va a ser tan impactante. Pero si ustedes recuerdan, por ejemplo, el efecto del texto que aparecía al inicio en la Guerra de las Galaxias, eso se puede generar fácilmente con este efecto. Voy a hacer clic en el botón de cancelar, voy a borrar este texto y vamos entonces ahora sí a trabajar con el ejemplo que les quiero mostrar hoy. Esto que tengo es una capa que se llama plantilla botella, por supuesto está listada dentro de las capas, dentro del panel layers, y observen que el texto aparece en itálica indicando que es una plantilla. Si yo hago doble clic sobre el icono de la capa, observen que dentro de las opciones hay una casilla template que está marcada y esto es lo que hace de esta capa normal una capa plantilla. Dentro de las opciones, cuando yo marco la capa o marco la opción de plantilla, tengo una opción que se llama Dim Image, es decir, aclarar las imágenes, y aquí las estoy aclarando al 50%, básicamente para que sea fácil calcarlas porque quiero hacer una silueta. Antes de empezar a trabajar, quiero mostrarles cómo funciona inicialmente este efecto. Voy a cambiar el modo o el color de selección para que sea un poco más fácil identificar este objeto cuando esté trabajando. Y aquí básicamente lo que he hecho es un círculo. Si miramos en esquema con control Y o comando Y, o bajo el menú ver, la opción de previsualizar, lo que hago es mostrar por supuesto el esquema del dibujo. Y observen que aquí tenemos el dibujo vectorial. Voy a tomar ahora la herramienta de selección directa y
voy a seleccionar el nodo de la parte izquierda y lo voy a eliminar presionando la tecla Delete. Es decir, que ahora lo que tengo es un arco. Control Y o comando Y nuevamente. Aquí tenemos la mitad del círculo, pero vectorialmente en realidad es un arco. Y lo que vamos a necesitar generalmente para trabajar entonces con el efecto de 3D que les quiero mostrar hoy, que es Revolve o revoluciones, generalmente vamos a necesitar la mitad de la silueta del objeto. Así que ya tenemos esa silueta, entonces vamos al menú Efecto, 3D y Revolve o revoluciones. El efecto Revolve o revoluciones genera una serie de duplicados de esta silueta que yo he generado, la mitad de la silueta, y los va duplicando, rotándolos a la vez 360 grados hasta que completa la figura. Voy a hacer clic en el botón de previsualizar y aquí ya tenemos el efecto de rotación. Observen que se diferencia del círculo que tenía anteriormente, básicamente por este brillo. El brillo ya me está indicando que esto es una esfera en 3D. Para que podamos notar un poco más el efecto, entonces yo voy a cambiar un valor que se llama offset o desplazamiento. El valor offset o desplazamiento va a tomar la mitad del área donde estamos haciendo la rotación y la va a desplazar hacia la parte externa. Vamos a arrastrar y aquí tenemos el resultado. Vamos a rotar un poco para que miremos mejor el resultado. Aquí tenemos entonces algo así como la simulación de un anillo o un aro. Hago clic en el botón de OK y como esto es un efecto dinámico, voy a tomar ahora la herramienta de selección directa y voy a transformar un poco para que miremos el resultado. Comando Y nuevamente o control Y y observen que ya aparece más la llanta de un carro. Bien, ya entendemos entonces cómo es que funciona el efecto Revolve o revoluciones, así que lo que sigue es crear la silueta. Creo entonces una capa nueva encima de la silueta y empiezo a dibujar. Por supuesto puedo dibujar con muchas herramientas. Yo voy a tomar la herramienta pluma porque es la herramienta más flexible que existe para dibujar. Con esta herramienta yo puedo generar cualquier tipo de dibujo, solamente que hay que tener un control tanto de los nodos como de sus puntos de dirección. En internet hay muchos tutoriales que explican cómo dominar esta herramienta. No voy a dibujar toda la silueta porque me demoraría mucho, solamente quiero indicarles que esto se hace con la herramienta pluma o con la herramienta de dibujo de su elección. Y voy a seleccionar la capa paso 1. En la capa paso 1 ya tenemos el dibujo generado. Voy a expandirlo porque esta silueta ya había tenido anteriormente el efecto, entonces necesita el comando de expandir, pero si lo hubiera dibujado inicialmente con la pluma, pues no hubiese tenido problema. Miremos un poco la botella final. Si observamos, aquí tenemos en realidad tres secciones. La sección superior, que es la sección de la tapa, que es de color roja. La sección de la parte inferior, que es la sección que está de color gris. Y la sección de la mitad, que es de color blanco, pero tiene una opacidad. Eso quiere decir entonces que este trazado yo lo tengo que seccionar. Y para seccionarlo en realidad el proceso es bastante sencillo, no es tan complicado. Yo tomo la herramienta pluma y voy a ocultar las guías por un momento. Y voy a tomar y voy a duplicar. Ahora tomo todo y abro un panel que se llama el panel Pathfinder o el panel busca trazados. Dentro del panel de Pathfinder, en la segunda sección que se llama Pathfinders, voy a hacer clic en el primer botón que se llama dividir. Y el botón de dividir básicamente lo que hace es dividir los trazados como lo indica su nombre. Y finalmente voy a completar esta área. Esta es la mitad de la silueta. Como pueden ver, la mitad de la silueta de la tapa. Eso mismo lo haría para los otros segmentos. En este caso, pues no lo voy a hacer porque ya lo tengo aquí. Miren que aquí tenemos los tres segmentos de forma independiente. Y a cada segmento le apliqué el color requerido. Entonces, este es de color rojo, este es de color blanco, pero tiene una opacidad al 50% y este es de color gris. Ahora,
selecciono los tres segmentos y voy a aplicar el efecto. Efecto 3D, Revolve o revoluciones, y hago clic en el botón Preview o en el botón Previsualizar, y aquí tenemos entonces nuestro efecto. Voy a rotarlo un poco, pero al rotarlo, observen, los elementos se rotan de manera independiente y pierden entonces la forma original. Esto podría funcionar perfectamente para otro tipo de efecto, pero en este caso necesito que la rotación se genere como si fuera un solo elemento. Entonces, para que esto suceda, lo único que tengo que hacer es agrupar este elemento. Comando G o Control G en Windows, o bajo el menú Object selecciono comando Group. Con este comando entonces aplicado, ahora sí vamos y aplicamos el efecto. Efecto 3D revoluciones, nuevamente previsualizamos, y aquí tenemos entonces la botella con la rotación que nosotros necesitábamos. Vamos a dar un momento para que renderice, y aquí entonces está el efecto. Le decimos OK, y aquí tenemos entonces el efecto ya de rotación. Sin embargo, yo quiero aplicarle una etiqueta en esta parte. La etiqueta pues que dice Coca-Cola, tal como estaba el ejemplo inicial. Así que para eso yo voy a necesitar, por supuesto, un dibujo de la etiqueta. La forma más fácil con la que yo hice esta etiqueta fue buscar una fotografía de la etiqueta en internet, aplicarle el comando Image Trace, es decir, una vectorización, y luego en las opciones de vectorización o en el preset decirle que quiero que esto sea blanco y negro. Aquí tenemos entonces ya esto en blanco y negro, y por supuesto después lo que hago es extraer solamente la parte blanca. No es muy difícil de hacer. Y posteriormente yo tomo este elemento, lo arrastro y genero un símbolo. De hecho, el símbolo ya está generado, así que no necesito generarlo nuevamente, pero la forma como genero el símbolo es solo arrastrándolo hacia el panel de símbolos o seleccionándolo, haciendo clic dentro del panel de símbolos en la parte inferior en el botón de crear nuevo símbolo. Este símbolo se llama etiqueta, ya lo había creado, y para aplicar esa etiqueta a la botella, entonces selecciono la botella. Recuerden que esto es un elemento dinámico, así que si quiero hacerle cambios, no vamos a hacer esto, no vamos a entrar nuevamente al filtro, porque lo que estoy haciendo en este caso es aplicar dos veces el filtro, sino que lo que voy a hacer es, dentro del panel de apariencia, hacer doble clic sobre el efecto. Cuando entramos a este efecto, entonces podemos hacer clic en un botón que está más hacia la parte derecha de la casilla de verificación preview, que se llama Map Art o mapeo de arte. Hago un clic y aquí tengo una serie de superficies. Las superficies son todas las áreas que ha reconocido el programa para generar este elemento en 3D. Digamos que lo más truculento de lo que necesitamos hacer es identificar exactamente cuál es la superficie exacta donde va a funcionar el efecto. Yo ya he hecho esto anteriormente, entonces ya sé que es la superficie 3, pero esto es algo como de ensayo y error. Aplicamos la etiqueta y si vemos que la etiqueta aparece en otra superficie o en otra área, pues la borramos y la aplicamos sobre otra superficie diferente. Sin embargo, cuando estamos seleccionando la superficie nos aparece un resaltado, unas guías que más o menos nos dan un parámetro de dónde estamos ubicados. Bien, vamos a seleccionar entonces la etiqueta. Aquí tenemos la etiqueta, la cual vamos a ubicar. En este caso la estoy moviendo. ¿Por qué la estoy moviendo? Porque tenemos un área gris y un área gris clara. El área gris oscura corresponde al área que está oculta dentro de este elemento 3D, y el área clara corresponde al área que es visible, es decir, el área que está enfrente de acuerdo a la rotación que le hayamos dado a este objeto. Voy a arrastrar un poco este manejador hacia la parte superior para que la etiqueta cambie de tamaño en sentido vertical, y para que se vea un poco más real la etiqueta voy a hacer clic en esta casilla de verificación que se llama Shade Artwork, es decir, que yo quiero que la etiqueta también comparta los brillos y las sombras del elemento. Cuando hago clic, ya vamos a mirar el resultado, y aquí tenemos entonces ya los brillos propios o los mismos brillos que tenía inicialmente la botella. De hecho, hay otra casilla de verificación que también podemos marcar que se llama
geometría invisible y lo que hace es mostrar solamente la etiqueta. Esto puede funcionar, por supuesto, para otro efecto. Hago clic en OK, hago clic en OK y aquí tenemos entonces una botella generada con el efecto de 3D dentro de Illustrator, la cual hicimos muy sencillo. Para repasar, generamos la silueta o la mitad de la silueta de la botella y aplicamos el efecto de revolve o de revoluciones. Para generar la etiqueta, lo único que hicimos fue dibujar esa etiqueta, convertirla a un símbolo y mediante las opciones de la ventana de revolve en mapeo de arte, aplicar esa etiqueta. Como ven, es bastante sencillo y se pueden generar efectos bastante interesantes con este efecto dentro de Illustrator. Eso es todo por hoy y nos vemos en otro tutorial.